Qué hermoso tenéis el patio. Gracias. Los quiebros que hace Estrella son torturadísimos. No diré que siempre soñé con ser una chica Almodóvar, pero casi. Lo que he disfrutado con sus películas solo lo saben mi familia y los del equipo, porque ya puedo confesar que hubo bofetadas para decidir quién acompañaba a Oscar a la entrevista. Y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Si mis números no me fallan, han pasado 32 años desde tu último libro publicado, Patidifusa y otros textos, en Anagrama, el año 91. Habías publicado otro en el 81. ¿Por qué alguien que es un enamorado de la literatura ha tardado tanto en volver a publicar? Pues es un poco por complejo de inferioridad, porque me da mucho pudor mostrar lo que escribo. Supongo que porque pienso que no tiene el nivel suficiente. Es una especie de... no es falso pudor, pero sí que es cierto pudor, por un lado porque en la escritura, por alguna razón, me siento más expuesto que en el cine. A pesar de que el cine, quiero decir, estás visualizando las cosas, pero en la literatura hay algo más íntimo. Y después también porque, claro, como yo lo que quiero es escribir pues una Rayuela como Cortázar o un 2666 como Bolaño, pues claro, no sé cuántas vidas voy a necesitar para llegar a ese nivel. Son 12 relatos, algunos escritos desde finales de los 60 hasta la actualidad, porque de hecho en el último incluso citas la guerra de Ucrania, aparece allí citada. ¿Por qué estos y no otros? ¿Han quedado muchos en esas carpetas azules que tú tienes? Uy, hay muchísimos. ¿Sí? O sea, una vez pasado esa pared, que es donde habita mi asistente, ella es la que lo guarda todo. De hecho, cuando sugirió el editor de Reservoir Book que quería tener un libro de relatos, fue ella la que dijo, yo tengo muchos relatos de Pedro. Y le dijo, sí, pues enséñame algunos. Y ella discretamente empezó mostrándomelos a mí también, a ver si yo los asumía. Hizo una buena selección porque asumí al menos la mitad. Y ella es el origen del libro. Cuando leí el libro tuve la impresión de que se notaba muy bien lo que era el paso del tiempo, pero no tanto por el contenido, que también. Es decir, aquí uno encuentra historias de ese Pedro Almodóvar transgresor. Pienso, por ejemplo, en la del vampiro, que me parece absolutamente delirante, lo de ese vampiro que llega al monasterio. Pero sobre todo es el tono, lo que yo creo que marca mucho el paso del tiempo en tus relatos. Un tono mucho más sombrío y se nota, no hace falta que te digan en qué año fue escrito, sino que tú ya lo percibes. ¿Tú te reconoces igual en esos dos Pedros Almodóvar que aparecen aquí? Sí, yo me reconozco igual. Y además una de las cosas que me ha aportado el libro es que desde el principio me doy cuenta de que soy yo ya yo mismo el que soy ahora, desde el primer relato. Que naturalmente la biología tenía mucho que ver en muchos de los cambios físicos y también la propia experiencia de vivir pues tiene mucho que ver en que no cuenta siempre la misma historia, afortunadamente. Las de ahora son, desde luego, mucho más sombrías que las de los 80. Pero que yo, en esencia, sigo siendo exactamente el mismo. Y sí que, sin poner la fecha, como tú dices, me alegra que tú lo veas también, porque yo voy viendo mi trayectoria a lo largo de esos cuentos. Hay uno de esos cuentos, escritos ya mucho más recientemente, que es El último sueño, un cuento muy cortito, 5 páginas, donde hablas de los últimos días de tu madre. Es un relato, evidentemente, como no puede ser de otra manera, muy emotivo. ¿Fue un relato que escribiste de manera compulsiva o necesitaste que pasara el tiempo para poder escribirlo? No, lo hice la misma mañana en que íbamos a enterrarla. Fue el mismo día. Es la primera vez que escribo tan pegado a él ahora mismo. En la introducción comento que me parece que es el mejor de todos, pero ya me he acostumbrado, ya lo he corregido, ya tal. Era que al retomarlo después de varios años seguía conmocionándome mucho, pero no sé si es el mejor o no. Pero lo escribí en el mismo instante. Es un cuento que permite saber por qué eres un contador de historias. Porque claro, tú aquí narras
Sí. un tema de tu infancia en un pueblo de Badajoz. Y cuentas una cosa deliciosa de tu madre, que ella leía las cartas pero se inventaba cosas. O sea, que tu interés por las historias de ficción ya nacen ahí. Sí, yo en ese momento no me daba cuenta, claro, porque era un niño de 8 años, pero algunas veces leía yo no leía en voz alta, pero estaba detrás de ella y podía leer lo que estaba leyendo y veía que estaba improvisando la mitad de la carta. Y hubo un momento en que me enfadé, me acuerdo perfectamente, volvíamos a casa y me enfadé diciéndole, pero ¿cómo haces estas cosas? De leerles cosas que no están... Pero claro, mi madre improvisaba porque conocía muy bien la vida de esas vecinas y además también llenaba los vacíos de, por ejemplo, pues no aparecía ninguna mención a la abuela, ella la mencionaba, o algunas cosas de las que ocurrían en plan cotidiano y mi madre me decía, pero ¿has visto cómo se han alegrado cuando se lo he leído? Entonces, claro, yo no me daba cuenta, pero con los años, y sobre todo ya una vez que me convierto en narrador, me parece que esa es la primera gran lección que recibo, que la realidad necesita de la ficción para llenar todos esos huecos o para hacer también la vida más vivible. Después, además, lo que cuento en Dolor y Gloria, mi madre se empeñó en alfabetizar aquella calle, porque no vivíamos en una cueva como en Paterna, vivíamos en este pueblo. Entonces fue ella la que se inventó que yo a los 8 años me convirtiera en maestro de toda la calle, los jóvenes de la calle, trabajaban en el campo, entonces quedó con las madres en que después del trabajo se pasarán por casa y yo les enseñaría a leer, a escribir y las 4 reglas. En Confesiones de una sex symbol recuperas a Patti Difusa. Tú dijiste de ella, cuando publicaste el libro en el año 91, leía en una entrevista, que era tu más sincero autorretrato. Dije eso. Dijiste eso, pues estaba sí. mintiendo. Pues yo te iba a preguntar, Pero... ¿nunca has tenido la tentación de crear más alter egos? ¿Sabes lo que pasa? Es que cada película es una especie de... No es un alter ego, pero me refleja de un modo muchas veces escondido detrás de personajes que no son ni directores ni nada de eso. Pero más representación que esa de verdad no existe. Una película representa todo un universo. Entonces, no he tenido la tentación de crear otros alter egos. Siempre me quejo cuando estoy hablando con productores, incluso con algunos directores de cine, les digo que cuidan muy mal el mundo del libro, que en sus historias, en sus películas, en las series de televisión, nunca aparecen, o casi nunca aparecen escritores, ni los protagonistas cuando llegan a su casa cogen un libro, hacen 1000 cosas. Tú eres una rara avis. Siempre, es verdad, porque en tus historias o bien hay escritores protagonistas o cuando llegan a casa ves libros en las estanterías. Es decir, cuesta mucho encontrar y, sin embargo, tú eso lo has cuidado siempre de una manera especial. Sí, no, para mí los libros, además de que pues, yo en mi casa hay varias librerías, vivo rodeado de libros, pero yo me ocupo de todo lo que es caracterizar al personaje y un elemento de caracterización es lo que lee. Entonces yo no le pongo cualquier libro al personaje, por ejemplo, de Emma Suárez cuando está sacando los libros y poniéndolos en la biblioteca. O incluso, por ejemplo, en Hable con ella, el personaje de Leonor Watling, que está en coma, me ocupo de pensar qué libro estaría leyendo ella, lo hemos visto en su casa antes, y está leyendo La noche del cazador de David Groove. Incluso se veía dónde había dejado la nota por si acaso se despierta, puede continuar leyendo el mismo libro que dejó. Siempre, para mí, los libros siempre forman parte del personaje o forman parte de la circunstancia que están leyendo. Son, ya te digo, un elemento narrativo más. En uno de los cuentos, en Memorias de un día vacío, precisamente hablas de una autora, de Leila Slimani. Sí. Me ha hecho mucha gracia que apareciera porque la vamos a tener la próxima semana también en el, Qué bien, dale en el recuerdos, programa. sí. Le daré Dale recuerdos. Una autora fantástica. Yo no sé si esos libros, esos autores que aparecen en tus relatos o en tus películas, de alguna manera conforman tu canon. Sí, o sea, tengo un canon muy amplio. ¿Sí? Y por épocas, depende. Pero lo que sí conforman son libros que me gustan mucho. O sea, yo no cito a Leila Slimani si no fuera porque
durante el día, porque es la memoria de un día muy vacío, como son los Jueves Santos para mí, porque me quedo solo en casa y solo en Madrid, rodeado de turistas. Y me salva el libro de Leila Slimani, porque empiezo a dialogar con lo que voy leyendo y me llena el día absolutamente. Y para que me llene el día tiene que interesarme mucho. Todos los libros que aparecen aquí son libros y autores que me han interesado e incluso algunos de ellos que me han formado. ¿Tú puedes leer sin pensar automáticamente en, uy, esto a lo mejor lo podría llevar al cine? ¿No? O sea, ¿puedes hacer lecturas por puro placer? Sí. ¿Absolutamente desconectada de tu otra profesión? Generalmente los leo por placer, pero sí que hay una especie de vicio, de deformación profesional en imaginar lo que lees. Eso sí es cierto y me está ocurriendo más en los últimos años que antes. Verdaderamente me gustan las novelas, no me gustan las novelas amables, digamos. Sí, sí, de aquellas que duelen por Sí, dentro, sí, sí, hablando sí. claro. Aquellas Esas que duelen. duelen. Entonces, bueno, algunas de ellas pienso en ellas como película, pero me echa para atrás el hecho de que la gente ya no va al cine y a lo mejor lo último que quieren ver es una historia tan trágica o tan tremenda. En tu último relato escribes, empieza así, el relato es una mala novela y dice, siempre soñé con escribir una mala novela. Al principio de jovencito mi aspiración era convertirme en escritor, escribir una gran novela. ¿Para cuándo esa gran novela? Mala, yo lo que quería era escribir una gran novela. Eso era lo que... Pero hay un momento y en eso es que tomas conciencia, porque claro, escribir he escrito mucho y he escrito siempre. Mi madre me regaló una Olivetti cuando tenía 10 años y ella no sabía que iba a escribir todos los días de mi vida. En efecto, en ese momento yo pensaba que sería un novelista, pero según va pasando el tiempo y mis relatos se convierten en películas, intuyo, y después ya tengo la seguridad, de que, no sé, de tener talento tengo más talento para dirigir una película que para escribir una gran novela. Pero lo que cuento en ese relato realmente es que debo apearme de ese sueño loco de escribir una gran novela, pues a lo mejor, y yo creo que ya estoy acostumbrándome a la idea de escribir simplemente una novela, aunque no sea buenísima. Ahora que ha pasado el tiempo, ¿puedes imaginar tu vida sin leer, sin escribir? No concibiría mi vida sin la lectura. No, y sobre todo lo que no concibo es mi futuro, que me preocupa porque, bueno, quiero decir, ya tengo una edad. Entonces, la lectura creo que será y es el amigo que te va a acompañar toda la vida, porque siempre va a haber libros. Me he dejado para el final un personaje que aparece 2 veces en 2 relatos. Uno es Adiós Volcán y el otro es Amarga Navidad. Esa mujer... Amarga Navidad realmente está dedicado a ella. Que dijo de ti que eras su esposo en el mundo, me refiero a Chabela Vargas, también relatos de una gran intensidad y emoción. Sí, porque así era ella. Quiero decir, ella sí era una mujer dura. No le quedó más remedio. Sus conciertos se convierten en una especie de ceremonia sacra donde ella es la gran sacerdotisa que va a hablar del dolor. Y va a hablar que además no existe un solo amor, existen varios. Y que te tienes que equivocar y que tienes que entregarte al segundo y al tercero y que merece la pena. Y que en eso consiste el hecho de vivir, sin ninguna amargura además, como lo cantaba ella. Era verdaderamente, verla era una experiencia enorme. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona. Escribes que ella hizo del abandono y de la desolación una catedral en la que cabíamos todos. Sí, es verdad que Y me planteo que a lo mejor tú escribes y haces películas para de vez en cuando salir de esa catedral para reconciliarte, como también dices en tu libro, de tus propios errores. Sí. Trato no miro mucho para atrás, pero cuando miro y los veo, los hago mío. Esa es una gran fortuna que he tenido, leyendo los relatos y también alguna vez he tenido el último año que ver
mis películas porque he tenido que hacer clips sobre ellas, porque me hacían un homenaje en el Museo de las Ciencias y las Artes en Hollywood. Y la gran fortuna es que soy dueño de todas ellas. Dueño en el sentido de que lo bueno me pertenece y lo malo también me pertenece. Y lo malo, por supuesto, es tan mío como lo que he hecho bien. Eso es una suerte. Es decir, no hacer películas de encargo, hacer las películas que quería hacer, independientemente de que salieran mejor o peor. Pero todas eran mías. Y eso es un gran lujo. La luna es una mujer. Escribe Pedro Almodóvar que ha oído a Chabela Vargas cantar La Llorona más de 50 veces y que en todas lloró. ¿Y quién no? Anda que bebe los montes Llorona porque la luna lo engaña. Anda que bebe los montes Llorona porque la luna le engaña. Ay, mi Llorona, Llorona.